Este seminario de esta semana del Grupo de Estado Sólido. Para mí, hoy es un gusto presentarles a nuestro ponente, el doctor Ramón Castañeda Priego. El doctor Castañeda realizó su licenciatura en física por la Universidad Veracruzana, es maestro y doctor en ciencias con la especialidad en física por el CINVESTAB. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Constance, profesor titular C de la División de Ciencias e Ingenierías. Antes era el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Al momento es profesor con perfil deseado de la SEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Recibió la cátedra de investigación Marcos Moschinsky del 2013 al 2014 por la UNAM, la cátedra de investigación Alexander von Humboldt de 2016 a 2019 en Alemania, premio de investigación 2016 en área de ciencias exactas de la Academia Mexicana de Ciencias, distinción Armando Olivares Carrillo en 2022 de la Universidad de Guanajuato, premio Molecular Simulation Award 2022 por la UAM. A la fecha ha dirigido 50 tesis, entre ellas 17 de doctorado, y ha publicado 100 artículos de investigación que han generado más de 2.500 citas independientes. Tiene una patente nacional y una transferencia de tecnología. Es editor de Rotor, Revistas de Impacto y Circulación Internacional. Doctor Castañeda, le agradezco haya aceptado mi invitación para impartir este seminario y pues puede comenzar cuando usted guste. Gracias, Reina, y gracias por la introducción y principalmente por la invitación. Quiero empezar pidiendo una disculpa. Voy a tratar de hacer la presentación entre 40 a 45 minutos o unos 40 minutos para que dé tiempo de algunas preguntas, porque como le comentaba Reina, tuve una confusión con la hora. Pensé que la charla estaba programada a las 12 del día y bueno, resultó que es a la 1 de la tarde. Así que les pido una disculpa por la confusión, pero bueno, voy a tratar de compartirles parte del trabajo de investigación que hemos estado desarrollando durante los últimos entre 12, 14 años, sí, porque queríamos entender o queremos entender un fenómeno relacionado con termodinámica de no equilibrio, y ese fenómeno se conoce como gelación coloidal, y resulta que hay muchos candidatos, ¿verdad? Hay muchos mecanismos físicos que tratan de explicar este proceso de gelación coloidal. Y nosotros, o nuestra propuesta, es una propuesta que viene de la física del estado sólido, ¿sí? Y se conoce como percolación de rigidez. Cuando nosotros propusimos este mecanismo, ¿verdad? Nos consideramos que era algo bastante interesante porque un mecanismo bien conocido en estado sólido que trata de describir vitrificación molecular, ¿sí? Parecía ser consistente con el proceso de gelación coloidal, ¿sí? Y dado que a nivel molecular las interacciones o las energías son dos órdenes de magnitud más grandes que las energías que podemos encontrar en el régimen mesoscópico, pues nos parecía como, pues no sé si una casualidad, o nos parecía como la oportunidad para poder unificar, ¿verdad? Dos mundos que parecían completamente diferentes, tratarlos de unificar y de entender que existe un solo mecanismo, o al menos eso la evidencia parece indicar, ¿sí? Que nos permite entender cuando también materiales en el régimen mesoscópico experimentan transiciones que no necesariamente están descritas por las reglas de la termodinámica de equilibrio, ¿ok? Por eso cuando Reina me invitó a dar la charla el día de hoy, dije, bueno, yo no hago estado sólido propiamente, pero creo que sería interesante presentarles una evidencia de un fenómeno que ocurre a nivel mesoscópico y que tiene, o al parecer tiene como motivación también lo que ocurre a nivel molecular, ¿no? Y que está asociado con estos aspectos de vidrios en sistemas moleculares, ¿ok? Bueno, este trabajo sí ha sido parte de una red nacional e internacional, principalmente con grupos de la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, en el NIST, últimamente también con grupos en Alemania y en Florencia. Bueno, antes el profesor que trabajaba aquí en la división, un italiano que colaboraba fuertemente también con nosotros, sí, regresa a Florencia.
y seguimos colaborando en este tipo de tópicos. Lamentablemente fallece uno de los colaboradores el año pasado y que también trabajaba y colaboraba fuertemente en el desarrollo de estas, digamos, ideas o de evidencias experimentales que nos han llevado a arriesgarnos digamos, a concluir que percolación de rigidez es uno de los candidatos más sólidos para poder entender procesos de transición a estados de no equilibrio, ¿no? Y por supuesto, grupos en México, en Sinvestav y en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Ok? Y bueno, nosotros estamos interesados, sí, por supuesto, no nada más en sistemas de equilibrio, también en sistemas termodinámicos fuera del equilibrio. Aquí en la diapositiva, no sé si alcanzan a ver mi apuntador, Reina, si se alcanza a ver sobre la presentación. Sí, sí se ve el ¿Sí cursor, sí. oh, ok. Bueno, y entonces ustedes pueden ver aquí una flecha. Esta flecha indica la dirección en la cual aumenta la concentración o el número de partículas por volumen, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros aumentamos la concentración, ¿sí? Y dependiendo de la naturaleza de la interacción entre las macromoléculas, nosotros podemos transitar sobre diferentes fenómenos, por ejemplo, la formación de agregados, ¿sí? Si aumentamos la densidad a densidades intermedias, podemos ver procesos de gelación coloidal, y si seguimos aumentando la densidad, podemos aterrizar a estados termodinámicos vitreos, ¿no? Me voy a concentrar el día de hoy única y exclusivamente en los procesos de gelación coloidal, ¿sí? Y esta historia más o menos empezó en el 2010, cuando estuve de estancia sabática en la Universidad de Delaware en el grupo de Norman Wagner, ¿sí? Y ahí ese grupo es un grupo experimental, es un grupo de ingenieros químicos que una de sus, digamos, más importantes contribuciones en ciencia es la síntesis de materiales, pero aquellos materiales con los que ustedes pueden jugar para poder cambiar, digamos, casi de manera arbitraria la manera en la cual estas macromoléculas pueden interactuar. Sí, uno de los materiales que sintetizaron pues son esas partículas que tienen un núcleo de óxido de silicio, ¿verdad? Le pegan pelitos o estas cadenas a la superficie, ¿sí? Y dependiendo de la naturaleza del solvente donde esos objetos estén inmersos, ustedes cambiando la temperatura pueden cambiar el estado termodinámico, ¿ok? Y entonces, cuando yo llego al grupo, me dice Norman, me dice, oye, fíjate que hay unos experimentos, lo que aparece del lado izquierdo aquí en la presentación, unos experimentos de mezclas de coloides con polímeros no absorbentes, donde los polímeros inducen una atracción efectiva entre las partículas coloidales que se conocen como fuerzas de vaciamiento entrópico, ¿verdad? Y que permiten que estos coloides se agreguen, que formen agregados. Esos agregados se expanden en todo el volumen y entonces pueden dar origen a transiciones termodinámicas, ¿sí? Y entonces monitorearon cuando ocurrían estas transiciones termodinámicas y se dieron cuenta que estas transiciones termodinámicas, que tradicionalmente se les denominan transiciones termodinámicas de no equilibrio, ocurrían, por ejemplo, cuando el sistema termodinámico se encuentra por debajo de la binodal, y recordemos que la binodal es el límite de estabilidad termodinámica. Hicieron muchos experimentos, monitorearon muchas observables, ¿sí? Y más o menos los experimentos arrojaban la misma fenomenología que esta fue prácticamente corroborada con simulaciones por computadora. No voy a entrar en detalles de las simulaciones ni de los experimentos, pero de manera consistente los experimentos arrojaban que la transición a esos estados termodinámicos de no equilibrio, ¿verdad?, ocurrían por debajo de la binodal, y a ese mecanismo le llamaron la interrupción de la descomposición espinodal, que la podemos entender de la siguiente manera. Si nosotros enfriamos lo suficiente un material de tal suerte que lo llevamos a estados termodinámicos por debajo de la binodal, entonces el sistema termodinámico, de acuerdo a las reglas termodinámicas de equilibrio que conocemos, ¿verdad?, va a querer evolucionar hacia los estados más próximos de equilibrio, pero esto en este caso no ocurre, ¿verdad? Y por eso se le denomina, ¿sí?, la interrupción del proceso de descomposición espinodal. Y si uno lee al final de este artículo publicado en Nature, ¿sí?, uno lee que los autores afirman que el mecanismo universal de este proceso de no equilibrio conocido como gelación ocurre siempre por debajo de la binodal. ¿Ok? Esa fue como que la conclusión más importante, ¿no? Entonces dijeron, el mecanismo físico detrás
de proceso de gelación, ¿sí? Es la interrupción de la descomposición espinodal. Y entonces, regresando a la historia, con Norman Wagner me dice, oye, mira, es que estos sistemas de coloides con polímeros, ¿verdad? Son sistemas de dos componentes. Cuando uno quiere analizar la termodinámica de un sistema de dos componentes, pues no es precisamente la termodinámica de un sistema de una componente. Sería interesante que nosotros pudiéramos explorar, ¿sí?, el mismo proceso, pero ahora donde tenemos un sistema monocomponente y donde podemos manipular las interacciones cambiando la temperatura, ¿sí? Se hicieron experimentos prácticamente de dispersión de neutrones para entender los mecanismos que permiten a estos pelitos que decoran a este núcleo de óxido de silicio, ¿verdad? El de poder atraerse o repelerse según el valor de la temperatura. Entonces, una vez que se caracterizó, digamos, el mecanismo físico que permite que esas macromoléculas se puedan atraer, ¿sí? Se preparaba la muestra a una concentración dada, ¿sí? Esta muestra a esa concentración, ¿sí?, se metía a un reómetro. ¿Cuál era la idea fundamental? Pues resulta que cuando los sistemas termodinámicos acceden a estos estados de no equilibrio, como el gel o el vidrio, cuando uno aplica un esfuerzo mecánico, ¿sí?, responde el material, y la respuesta del material, ¿sí?, puede ser hasta 8 o 9 órdenes de magnitud, ¿sí?, mucho más grandes que un material cuando se encuentra únicamente en la fase fluida y en la fase de equilibrio. Así que este aumento abrupto en las propiedades mecánicas del material está íntimamente ligado con también, ¿sí?, el proceso de gelación. Así que a nivel experimental se construyó una metodología para poder caracterizar, ¿sí?, la temperatura a la cual este tipo de sistemas monocomponentes que se pueden atraer cambiando únicamente la temperatura acceden a este estado termodinámico tipo gel. Y una vez que se determinó cuando el material accede a este estado termodinámico, se pone la muestra en el haz de neutrones, ¿verdad? Salen los neutrones hechos la mocha, golpean a las moléculas, se dispersan los neutrones y la información de la dispersión es capturada en lo que se conoce como la intensidad de dispersión. Y resulta que la intensidad de dispersión, ¿sí?, va a depender no nada más de la forma de las macromoléculas, pero también, ¿sí?, la manera en la cual éstas se organizan en el espacio, y esa información de la organización en el espacio está directamente relacionada con la interacción entre estas macromoléculas. Y aquí es donde aparezco yo. Sí, me dicen, oye, tenemos toda la información de la intensidad de dispersión, ya caracterizamos cuando este material accede a este estado tipo gel, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le hacemos para poder obtener información del potencial de interacción? Y entonces, aquí es donde apliqué todos los conocimientos desarrollados ahí en Simvestab durante mi estancia como estudiante de posgrado, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos la información experimental, sí, podemos, por ejemplo, utilizar herramientas teóricas como la ecuación de Osten-Zernike, que tampoco voy a entrar en detalle aquí. Sí, podemos proponer un modelo de potencial de interacción, ¿sí? Resolvemos la ecuación, ¿sí?, utilizando unos parámetros que ahorita les voy a platicar, y después comparamos con los resultados experimentales. Si el acuerdo es bueno, entonces parecería ser que el modelo de interacción entre estas macromoléculas parece ser que es el correcto, ¿no? Y entonces aquí sí me voy a detener un poco y les voy a platicar en qué consistía el modelo. Como pueden ver aquí en la diapositiva, ¿sí?, las partículas coloidales, ¿sí?, o los núcleos de óxido de silicio se acercan, ¿sí?, y únicamente cuando se aproximan sus superficies y que estos pelitos que decoran a la partícula entran en contacto, eso define cuando estas macromoléculas empiezan a interactuar. Y la caracterización del potencial de interacción, sí, nos arrojó que la interacción es de carácter atractivo. Y entonces, para simplificar los cálculos, como aparece aquí en la diapositiva, yo supuse un modelo que se conoce como el pozo cuadrado. El pozo cuadrado a distancias cortas evita que las partículas se traslapen. Después de esa distancia, ¿verdad?, las partículas experimentan una atracción de corto alcance, que aquí estoy denominando como delta, ¿sí? Y la profundidad de ese pocito que ustedes pueden ver ahí en la figura, ¿sí?, lo vamos a ajustar de acuerdo a que podamos nosotros reproducir los datos experimentales, ¿no? Ese fue el modelo simple, viendo la naturaleza de la interacción entre las partículas, ¿sí? Lo metí a este formalismo de teoría de ecuaciones integrales, ¿sí? De acuerdo a los parámetros experimentales, resolví, y entonces mi único aquí asumí que el ancho de lo que es el pozo de atracción entre las partículas dependía de la extensión de los pelitos que decoran a la partícula de óxido de silicio.
¿sí? Una vez que determiné la profundidad del pozo, ¿sí? Aplicando este protocolo teórico que me permitía ajustar los datos experimentales, ya pude determinar la fuerza atractiva que experimentan dos de estas macromoléculas cuando entran en contacto. Y entonces, como pueden ver aquí en la imagen central de la diapositiva, ¿sí? Los símbolos son las funciones de dispersión, de intensidad de dispersión, ¿sí? Y las líneas continuas fueron los mejores ajustes que yo encontré aplicando este protocolo teórico. Pero claro, me pueden decir, bueno, pero es teoría, se utilizan aproximaciones, no solamente las aproximaciones que hay detrás del modelo de potencial, sino también las aproximaciones inherentes para poder resolver este formalismo teórico. Y entonces, para poder entender qué tan bueno o qué tan mala era mi aproximación de este modelo de interacción y sobre todo el protocolo de extracción de la fuerza atractiva entre las macromoléculas, lo metí a una simulación por computadora. Hice un barrido sistemático, como lo pueden ver aquí abajo en la diapositiva. Ahí ustedes pueden ver todas las muestras experimentales que se caracterizaron y por cada muestra experimental apliqué este protocolo, ¿no? Aplicamos el protocolo, obtuve la información de los parámetros moleculares del potencial de interacción, lo metí a una simulación por computadora, como lo pueden ver ahí en el snapshot, donde pueden ver partículas en rojo y en azul. Las partículas aquí las estoy considerando que son exactamente del mismo tamaño, ¿sí? La diferencia en el color solamente representa que las partículas en rojo están enlazándose con sus vecinas, mientras que las partículas en azul están, vamos a decirlo así, libres, ¿no? Es decir, una partícula azul no entra en contacto con ninguna de otras de sus vecinas, ¿no? Es nada más para ilustrarles cómo se ve una simulación por computadora de cualquiera de una de estas muestras que ustedes pueden observar aquí. Y ese protocolo se repitió y se barrió durante todas esas concentraciones. Aquí estamos trabajando con la fracción de llenado, que es una cantidad adimensional, ¿verdad? Y la fracción de llenado simplemente es la razón del volumen que ocupan las partículas en el volumen que tienen disponible. Es una cantidad dimensional. A mí me encanta trabajar con la fracción de llenado porque es una cantidad dimensional y tiene valores acotados entre 0 y 1. Y entonces ya con la información del pozo de potencial, aplicando las técnicas de la mecánica estadística, pues uno puede determinar el segundo coeficiente del virial. Y una vez que establecimos la información del potencial de interacción, la temperatura de gelación y que ya validamos que el potencial de interacción que obtuve con este ajuste, ¿sí? Reproduce los datos experimentales de acuerdo a la simulación por computadora, pues construimos el segundo coeficiente del virial. Y entonces determinamos, vamos a decirlo así, el diagrama de lo que se conoce en la literatura como de esferas duras pegajosas. ¿Qué son estas esferas duras? ¿Por qué se denominan de esa manera? Porque el alcance de la atracción entre estas macromoléculas es muchísimo menor que el tamaño de las partículas. Mientras más pequeño sea el alcance, ¿verdad? Las partículas cuando interactúan podemos decir que casi es cuando entran en contacto y una vez que entran en contacto pues están formando un enlace, ¿no? Eso nada más para tenerlo como referencia. Y entonces hay una regla fenomenológica que se conoce como la ley extendida de estados correspondientes. Esta regla fenomenológica permite que cualquier potencial que cumpla las características que aquí estoy mencionando, que sean de corto alcance principalmente, lo podamos mapear a lo que se conoce como el modelo de Baxter. El modelo de Baxter es un modelo que permite, de alguna manera, resumir la información de muchísimos sistemas termodinámicos, mesoscópicos, que tienen características similares. Así que la información y el detalle molecular de toda esta gran variedad de sistemas que podemos encontrar en la literatura, los podemos expresar utilizando esta regla a través del parámetro de Baxter, ¿no? Este parámetro tau. Así que mientras más pequeño sea este parámetro, ¿sí? Significa que la fuerza atractiva entre las macromoléculas es mucho más intensa, ¿no? ¿Y qué encontramos? El resultado que encontramos fue sumamente interesante. Son los triángulos verdes que ven aquí en este diagrama de fase. El diagrama en el eje vertical es el parámetro de Baxter, el parámetro tau, y el eje horizontal es la fracción de llenado. Entonces, fíjense, aquí hay algo sumamente interesante porque nosotros determinamos la binodal de este potencial de Baxter o este potencial de pozo cuadrado, y es la línea negra que ustedes pueden ver aquí en el diagrama de fase, y la estrella que aparece cerca de esa línea negra es lo que se conoce como el punto crítico, ¿no? Entonces, vean,
Los resultados experimentales arrojaron una situación fabulosa. Primero, los dos primeros datos experimentales de izquierda a derecha se encuentran por debajo de la binodal. Y eso fue fantástico porque cuando metimos la información de este sistema termodinámico en una simulación molecular, nosotros claramente vimos una distribución heterogénea de partículas. Sí, y esa distribución heterogénea ocurre cuando un sistema se encuentra en el proceso de descomposición espinodal. Entonces, estos dos primeros resultados experimentales arrojaron evidencia que a bajas concentraciones, que fue el régimen donde Peter Liu y compañía exploraron en sus sistemas de coloides con polímeros, eran consistentes con que a bajas densidades los sistemas termodinámicos se van a una fase tipo gel, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentren debajo de la binodal, lo que significa que sistemas a bajas concentraciones acceden a esta clase de estados de no equilibrio, ¿sí? Siempre haciéndolo a través de la ruta de descomposición espinodal. Pero también nos dimos cuenta que cuando aumentamos la concentración, ¿sí? Ese ya no es el mecanismo. Pueden ver que los datos experimentales ahora se encuentran por encima de lo que es el punto crítico. Es decir, se encuentran geles en lo que uno supondría sería una fase líquida, una fase homogénea, ¿sí? Y eso nos alegró, ¿sí? Porque nuestra hipótesis original era de que no todos los sistemas termodinámicos que acceden al gel, ¿verdad? Lo hacen a través de esta ruta de descomposición espinodal. Nos dimos cuenta que por encima de la binodal, la fenomenología era todavía mucho más rica. Sí, y lo más curioso es que cuando nosotros calculamos la línea de percolación, y vamos a hablar de diferentes tipos de percolación, ¿sí? Aquí estamos hablando de percolación por conectividad. ¿Qué significa percolación por conectividad? Imagínense, las partículas se atraen, ¿verdad? El alcance de la atracción es muy corto comparado con el tamaño de las partículas, ¿sí? Y entonces las partículas empiezan a agregarse, de tal suerte que empiezan a formar agregados, ¿verdad? Lo suficientemente grandes que se pueden expandir en todo el volumen disponible. A eso se le conoce como una red, ¿sí? Y es una red que percola. En el momento en que las partículas se conectan de manera directa o indirecta formando esta red, a eso se le conoce como percolación por conectividad. Entonces hicimos el cálculo de percolación por conectividad y nos dimos cuenta que más o menos los datos experimentales, ¿verdad? Por encima de la binodal, seguían esa línea, ¿no? Esa línea de percolación por conectividad, hasta que aumentando tanto la concentración, pues resulta ser que el sistema está tan congestionado, ¿sí? Las partículas colisionan de manera frecuente entre ellas, ¿sí? Se estorban mutuamente, que el proceso, ¿verdad? Para poder alcanzar el estado de equilibrio es cada vez más lento, y los resultados experimentales nos muestran que van prácticamente a conectarse con lo que teorías como acoplamiento de modos predicen, que los sistemas alcanzan lo que es la fase de un vidrio atractivo. Pero estábamos contentos porque, si se dan cuenta aquí en el diagrama, parecía que los datos experimentales, ¿verdad?, seguían esta línea punteada, y que entonces nos dimos también cuenta que era necesario, para poder entender un proceso de gelación, ¿sí? Era necesario que el sistema empezara a percolar, ¿sí? Y parecía ser que percolación, ¿sí?, era el mecanismo, era más importante percolación que descomposición espinodal. Sí, la historia de ese trabajo fue súper divertida, porque pues nosotros habíamos dicho que lo que habían observado Peter Liu y que publicaron en Nature, pues era una visión parcial del proceso, que los mecanismos físicos para poder entender este proceso de gelación pues eran mucho más complejo, ¿no? Mucho más complicado que lo que se había asumido en aquel trabajo. Quisimos publicar también el artículo en Nature y en Science, y nos rebotaron así gachamente, ¿verdad? Nos rebotaron, lo sometimos a Physical Review Letters, ¿sí? Ahí quedó aceptado relativamente fácil y rápido, ¿sí? Pero había una observación, una observación sumamente interesante. Habíamos discutido dentro del proceso de refereo, que parecía ser que percolación por conectividad no era un mecanismo suficiente para poder entender el proceso de gelación. ¿Y por qué no suficiente? Porque si uno calcula cuando ocurre percolación por conectividad, ¿sí?, eso no necesariamente le brinda estabilidad mecánica al material. ¿Y por qué la estabilidad mecánica aquí entra como una cantidad importante? Porque ya lo mencioné dentro del proceso de caracterización de un gel. Cuando uno perturba mecánicamente un gel, la respuesta del material, ¿verdad?, es aumentar
aumentar los módulos elásticos y de pérdida hasta 9 órdenes de magnitud y el material se vuelve altamente viscoso. De hecho, su comportamiento es como de un material sólido, ¿ok? Bueno, y entonces como que ahí quedamos un poco satisfechos, dijimos, creo que ya entendimos que gelación no nada más es producto de descomposición espinodal, depende por supuesto de la naturaleza del potencial de interacción entre las macromoléculas y además de percolación por conectividad, ¿no? Esa fue así como que nuestra primera aproximación, ¿sí? Ya no les voy a platicar un poco el detalle de los efectos de gravedad porque me quiero ir a la historia más importante, ¿sí? Y pues resulta que uno de mis estudiantes, y aquí es donde quiero hacer la unificación con estado sólido, sí, resulta que uno de mis estudiantes por ahí alguna vez encontró este artículo, el artículo de Heath Thorpe, ¿sí? Y es un artículo muy bonito, publicado también en Physical Review Letters, ¿verdad? En 1985, y en este artículo se discuten transiciones vítreas de aquellos materiales, ¿verdad?, que forman redes. En particular son vidrios covalentes y las fuerzas, ¿verdad?, covalentes o la interacción covalente es 2, 3 órdenes de magnitud mucho más grande, ¿verdad?, que la energía térmica. Y la energía térmica, pues es más o menos de ese orden en el que estos materiales mesoscópicos interactúan, de ese orden energético, y no tienen nada que ver con los vidrios covalentes, ¿verdad? Y estos vidrios covalentes estaban directamente asociados pues a estos materiales moleculares y era para poder entender, ¿sí?, algunos procesos de transición vítrea o de solidificación, ¿verdad?, de materiales moleculares. Y entonces, cuando uno se sienta a leer el artículo de Heath Thorpe y principalmente la gente que no hacemos física del estado sólido, pues realmente mi primera impresión fue, pues no entiendo, ¿verdad? No entendemos qué significa eso, porque aquí nos están hablando de vidrios, pero como que la densidad no era un parámetro importante, ¿verdad? La concentración no era un parámetro importante. En ese momento la discusión se centraba a que si existía, como en fenómenos críticos, existía un parámetro de orden que fuera capaz de describir en qué momento un material molecular solidificaba, ¿no? O un material que forma una red tiene la capacidad de solidificar o de formar un vidrio molecular. Y el artículo es sumamente interesante, ¿verdad? Porque señala que sí existe ese parámetro de orden y que ese parámetro de orden sí tiene que ver con el número promedio de vecinos que forma un objeto o una partícula o una macromolécula o en este caso, sí, una molécula. Y entonces en los cálculos se describe que eso ocurre cuando el número de vecinos promedio o lo que se conoce en otros ámbitos, se conoce como el número de coordinación. El número de coordinación debe ser 2.4 para que un material sea mecánicamente estable y además se solidifique, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, 2.4, pues es, y además siendo el número de coordinación una cantidad física de calcular relativamente simple, ¿sí? Parecería ser como que vamos a decirlo así, un parámetro de orden muy representativo, insisto, fácil de calcular y que nos podría dar información de qué está sucediendo durante el proceso de solidificación, vamos a decirlo así. En realidad aquí no es que estemos viendo nosotros un proceso de solidificación, lo que estamos viendo es que se está formando una red y vamos a ver qué características tiene esa red. Y entonces la ventaja es que cuando nosotros trabajamos con estos modelos mesoscópicos y que prácticamente podemos definir bien cuando dos moléculas se acercan y pueden formar un enlace, nosotros podemos cuantificar muy bien la energía por partícula, porque además es una de las salidas de cualquier simulación de Monte Carlo. Resulta ser que para este tipo de modelo de potencial, la energía por partícula es menos 2 veces la profundidad del pozo por el número de coordinación. Y entonces le dije a mi estudiante de doctorado en aquel entonces, le digo, Néstor, vamos a agarrar los mismos sistemas experimentales que trabajamos con los colegas de Delaware, vamos a hacer un barrido sistemático en diferentes estados termodinámicos, vamos a cuantificar aquellos estados termodinámicos donde ocurre 2.4, ¿no? Lo hicimos y encontramos algo sumamente interesante.
Aquí, como lo pueden ver en el diagrama de fase, otra vez pusimos el eje vertical, ya no pusimos el parámetro de Baxter, pero el segundo coeficiente del virial, como les dije, es prácticamente el parámetro de Baxter. El eje horizontal sigue siendo la fracción de llenado. Y vean, aquí es donde salió el resultado más importante y que nos va a permitir conectar con la física del estado sólido. Fíjense cómo estos cuadros rojos, ¿sí?, que unimos con líneas, siguen exactamente el mismo comportamiento que los datos experimentales. Aquí estuvimos súper sorprendidos, ¿no? Aquí jamás nos esperábamos que este simple parámetro, que este criterio de percolación de rigidez, ¿verdad?, también valiera en sistemas mesoscópicos, o todo apuntaba a que también sistemas mesoscópicos y no sistemas moleculares, ¿verdad?, como los vidrios moleculares, siguieran esta misma regla. Y por supuesto que estábamos felices porque hicimos también el cálculo para cuando ocurría percolación por conectividad, que creíamos que era el mecanismo físico detrás de gelación, y como se ve aquí en la curva, percolación de conectividad queda a la izquierda de la curva de gelación o de percolación de rigidez, ¿sí? Y entonces también aquí la historia con este artículo fue sumamente interesante porque evidentemente todos los autores nos emocionamos pensando que era posible, ¿verdad?, establecer una ruta universal que nos pudiera ayudar a entender procesos de vitrificación molecular con procesos de gelación o procesos de que la materia a escala mesoscópica, ¿verdad?, está accediendo a estados termodinámicos de no equilibrio. Eso nos llamó muchísimo la atención, estábamos felices, escribimos el artículo, lo quisimos publicar en Physical Review Letters, ¿verdad? Como pueden ver, la historia fue rechazada en Physical Review Letters, pero fue padrísimo porque en el proceso tuvimos hasta 5 referees, porque en cada ronda, ¿sí?, un par de referees era, uno lo aceptaba, otro lo rechazaba. Le dábamos elementos al que lo rechazaba para decirle por qué era importante, el editor lo mandaba a otro par de referees diferentes y se repetía la historia. Hasta que un referee dijo, ¿sí?, un referee dijo, a ver, hay que revisar la historia que escribieron He y Thorpe. Porque cuando estos autores derivan toda la teoría para poder establecer el valor de este parámetro de orden, lo hicieron considerando interacciones covalentes. Y las interacciones covalentes son altamente direccionales, ¿verdad? No presentan una simetría radial como las interacciones que nosotros típicamente empleamos. Y entonces el referee dijo, si los autores me muestran que también con interacciones anisotrópicas o de interacciones dependientes de la dirección, sí, también se cumple el criterio de percolación de rigidez, este artículo sí es un Physical Review Letters, ¿no? Y entonces, pues la historia fue de que no teníamos tiempo para hacer más cálculos, ¿verdad? No teníamos tiempo, además el estudiante se tenía que graduar, pero nosotros ya teníamos evidencia experimental, evidencia de simulación por computadora, que se cumplía este criterio. La oferta del editor fue, si no van a hacer esos nuevos cálculos porque nos van a llevar más tiempo, entonces les ofrezco que se quede en Physical Review E. Y bueno, decidimos que era importante porque estábamos, al parecer, haciendo un descubrimiento nuevo, estábamos tratando de entender que percolación de rigidez era un excelente candidato para poder entender el proceso de gelación coloidal, ¿no? Entonces dijimos, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en Physical Review E, a ver cómo responde la comunidad, vemos si en algún momento nosotros tenemos también más tiempo para poder seguir estudiando, ¿sí?, este proceso, ¿no? Y pues resulta que la comunidad recibió muy bien y con buenos ojos esta idea, ¿sí? Muchísimos grupos en el mundo empezaron a hacer más experimentos, más cálculos, más simulaciones por computadora, y todo empezó como que a converger, ¿no? La gente se dio cuenta que era importante que ocurriera gelación, que se formara una red, que la red fuera mecánicamente estable, ¿verdad?, para poder entender todas las características detrás del proceso de gelación. Y también voy a brincar esto. Y la parte más importante en esta dirección vino cuando el propio Norman Wagner le dice a sus estudiantes, oigan, vamos a ver si realmente también a nivel experimental se forman geles precisamente a través de un proceso de percolación de rigidez. Y entonces le pidió a sus estudiantes elaborar partículas anisotrópicas, elaboraron esferocilindros moleculares, le aplicaron el mismo protocolo de síntesis donde le pegaron los pelitos en la superficie de la partícula no esférica, ¿verdad?, del esferocilindro,
y aplicaron la misma metodología, ¿no? Calcular la temperatura de gelación a través de una ruta mecánica. Una vez que se determinó la ruta, la temperatura de gelación, poner la muestra en el haz de neutrones para poder determinar la intensidad de dispersión, ajustarla con un modelo teórico, extraer de ahí el potencial de interacción y del potencial de interacción hacer cálculos para demostrar si efectivamente se cumple percolación de rigidez. Yo no estuve involucrado en ese proyecto, era un proyecto meramente experimental, ¿verdad? Y bueno, los autores, los colegas también mostraron que percolación de rigidez también parece ser un buen candidato para poder describir geles en sistemas anisotrópicos. Y por supuesto, yo estaba feliz. Dije, bueno, parece ser que la idea de percolación de rigidez es mucho más robusta, mucho más general de lo que había imaginado. Y motivado por esa evidencia experimental, ¿verdad? Se me ocurrió convencer a uno de mis estudiantes de doctorado, que está próximo a graduarse, de trabajar con el modelo más simple que nos permita determinar gelación. Y este modelo se conoce como patchy colloids. Como pueden ver aquí en la figura, estos sistemas que se conocen como patchy colloids son partículas que sobre su superficie tienen, vamos a decirlo así, parches, y que cuando estos dos parches se ven, se pueden atraer, como viene aquí en la expresión matemática que hemos empleado para poder describir la interacción entre estos parches. Estos patchy colloids son una propuesta teórica, o emergieron como una propuesta teórica hace como 15, 20 años, y bueno, hoy en día ya son una realidad a nivel experimental. Y bueno, esto cae ahora dentro del área que se conoce como coloides funcionalizados, y la gente los puede sintetizar, ¿verdad? Y hay una gran variedad de protocolos para poder fabricar y crear estos patchy colloids, ¿no? Que simplemente representan sistemas coloidales que están funcionalizados, y que aquí es donde las partículas ya no interactúan con potenciales que son radialmente simétricos, ¿no? Entonces le dije a Javier, oye Javier, ¿por qué no exploramos el diagrama de fase de estos patchy colloids? Aplicamos el criterio de percolación de rigidez y vemos qué sale, ¿no? Lo hicimos y encontramos resultados sumamente fantásticos. Pero aquí la historia, y no voy a entrar en detalle a otros resultados que encontramos que me parecen también muy atractivos, pero aquí la historia es la siguiente. Nosotros no calculamos la curva de percolación de rigidez al principio. Aquí nosotros lo que hicimos esencialmente fue suponer que se cumplía la condición también de 2.4 en el número de coordinación. Y una vez que se cumplía esa condición, ¿verdad? Dijimos, ahí es percolación de rigidez. Y son estas curvas que ustedes ven aquí. Sí, prácticamente la diferencia entre los diagramas que ven en la parte baja de la diapositiva, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, es que estábamos considerando nosotros que los parches, cuando se encuentran los parches, se atraen, estamos cambiando el alcance de la atracción. El lado izquierdo, el alcance es 1.1 veces el diámetro de las partículas, mientras que el lado derecho es 1.2 veces el diámetro de las partículas. Lo curioso es que encontramos la misma fenomenología. Lo que están viendo ustedes hasta la izquierda es el caso radialmente simétrico, y a la derecha son las curvas de gelación de acuerdo a la condición de número de coordinación igual a 2.4, ¿verdad? Y entonces nos pareció fantástico, sometimos el artículo, ¿sí? Y aquí nos topamos con pared, ¿no? Y con el problema más complejo, ¿no? Porque nos dice uno de los referees, miren, todo se ve muy bien, todo se ve muy bonito, ¿sí? Pero ustedes no están demostrando que esto es percolación de rigidez, ¿sí? Ustedes están asumiendo que incluso en sistemas anisotrópicos, ¿verdad? Aunque sea motivado por experimentos, están asumiendo que se cumple la condición de percolación de rigidez, que es 2.4, pero estrictamente hablando, ustedes no están calculando la curva de percolación. Y el referee tenía razón. En realidad lo que nosotros queríamos hacer era aventar la idea de que también, o la hipótesis de que también se cumplía 2.4 aquí, motivado por los experimentos de Norman Wagner, y entonces explorar cuáles eran los puntos en el diagrama de fase que caen en la curva de percolación de rigidez, o lo que nosotros llamábamos de percolación de rigidez. Y entonces casi yo ya veía muerto este artículo. Dije, bueno, todos los cálculos que hizo Javier parece ser que pues se van a quedar ahí guardados en el escritorio hasta que realmente nosotros tengamos la capacidad para poder evaluar cuándo se cumple percolación de rigidez. Y aquí aparece en la historia otra vez Thorpe.
¿sí? Thorpe es un tipo muy conocido en el área de redes, ¿sí? Y él diseñó un algoritmo que se conoce como el Pebble Game. Y ese algoritmo lo que hace es, me imagino que todo el mundo está familiarizado con el Jenga, ¿verdad? En el Jenga uno empieza a quitar piezas hasta que se queda con una estructura, con la estructura mínima que soporta, ¿verdad? Y que soporta, digamos, la fuerza gravitacional y que es prácticamente mecánicamente estable. Y entonces Thorpe dice, imagínense redes y todos los materiales que puedan formar redes, ¿sí? Vamos a averiguar cuál es ese backbone, ese esqueleto, ¿verdad? Ese esqueleto del material que le brinda estabilidad mecánica al material. El algoritmo no es simple, el algoritmo es extremadamente complejo porque depende de la topología de la red. Y entonces la pregunta era, ¿cómo transitamos nosotros desde una red mesoscópica, ¿sí? Formada por macromoléculas que interactúan con potenciales que dependen de la orientación? ¿Cómo podemos hacer la extensión del algoritmo de Thorpe? El trabajo no fue simple, pero uno de otros estudiantes de doctorado, ¿no? Extremadamente brillante, pudo resolver el problema, ¿sí? Y entonces generalizamos el algoritmo denominado Pebble Game, ¿sí? Que permite hacer un análisis de rigidez. El análisis de rigidez está directamente relacionado con lo que se conoce como la distribución de modos flojos, ¿verdad? ¿Cuáles son los modos flojos? Pues son todas estas conexiones que no participan en brindarle estabilidad mecánica a la red, ¿verdad? Y entonces lo que hace el algoritmo es calcular la distribución de esos modos flojos. Cuando uno hace el cálculo de la distribución, ¿verdad? Esta prácticamente empieza a disminuir linealmente y en el momento en el que se desvía de ese comportamiento lineal, ahí ocurre percolación de rigidez. Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, si todos estos estados termodinámicos forman en promedio 2.4 vecinos, que esa fue perdón, nuestra hipótesis, agarremos estas redes, apliquémosles el código que generalizamos para poder estimar la distribución de modos flojos y veamos cuándo ocurre percolación de rigidez. Y pues resulta que qué bueno que pasó, resulta que en todos los casos que corresponden a todos estos puntos que eran los candidatos de percolación de rigidez, se cumplía que la desviación del comportamiento lineal de la distribución de modos flojos ocurre exactamente en 2.4. Y entonces estuvimos muy contentos porque le demostramos al referee, ¿sí? Una de las preguntas centrales, ¿cómo estábamos seguros que estos candidatos de percolación de rigidez eran en realidad percolación de rigidez? ¿Ok? Y entonces nos dimos cuenta que incluso para sistemas anisotrópicos con este tipo de modelos, ¿verdad? Que son realizables experimentalmente, podemos nosotros diseñar, ¿sí? Un protocolo que nos permita calcular, nada más utilizando la información de las coordenadas de las partículas que forman una red, nos permiten cuantificar si esa red es mecánicamente estable o no. Y entonces estuvimos muy contentos, resometimos el artículo porque pudimos resolver una de las preguntas centrales de este trabajo. Ya no teníamos que hacer la aproximación que cumple 2.4, ¿verdad? Pero ya habíamos mostrado que ya teníamos la capacidad de determinar la curva de percolación de rigidez, ¿ok? Y entonces, pues la vida como que nos sonreía porque ya habíamos demostrado que para sistemas isotrópicos o cuando el potencial es radialmente simétrico, ¿verdad? Sí, se cumple percolación de rigidez. Experimentalmente, Norman Wagner demostró que percolación de rigidez también parecía ser el candidato idóneo para poder describir gelación en sistemas anisotrópicos. Nosotros nos fuimos un paso más adelante con otra clase de materiales anisotrópicos, ¿verdad? Que son los pachicoloids, y nos dimos cuenta que también percolación de rigidez pues, es un candidato de gelación. Así como que todo apuntaba a que, bueno, la idea es lo suficientemente robusta, se ha probado, ha habido también otra evidencia experimental que no voy a citar acá, ¿no? Otras evidencias experimentales, ¿sí? Había gente en Japón, en Estados Unidos y en Europa que habían demostrado también que era necesario generar una red para que estos materiales fueran mecánicamente estables, ¿verdad? Y que era un requisito obligatorio previo al proceso de gelación, ¿no?
Y bueno, estábamos contentos hasta que de repente más o menos íbamos en la dirección correcta, queríamos hacer más cosas y de repente me contactan de la Universidad de Texas, ¿verdad? Thomas Trusket, un colega que trabaja en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Texas en Austin y me dice, oye, nos interesa tu algoritmo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sistema mucho más complejo. Tenemos un sistema donde las partículas coloidales son pachicoloids, están funcionalizadas, pero además le estamos agregando otro grado de libertad. Le estamos agregando un material que se conoce como un linker y lo que hace este linker es prácticamente ser afín a las partículas coloidales, ¿verdad? Así que cuando un linker, ¿sí?, prácticamente interactúan con dos partículas coloidales, se dice que están formando un enlace. Así que estos colegas hicieron un montón de simulaciones de dinámica molecular para poder determinar con criterios dinámicos cuándo este sistema mucho más complejo, porque vean, no nada más aquí las partículas interactúan con un potencial altamente direccional, ¿verdad? Asimétrico, anisotrópico, perdón. Tienen además un agente que les permite también inducir atracción. Así que es una mezcla mucho más compleja, incluso es mucho más compleja que el caso de coloides y polímeros porque los linkers también son altamente direccionales. Hicieron dinámica molecular para poder entender con criterios dinámicos cuando este material más complejo brinca al estado tipo gel. Y entonces tenían más o menos ahí clara la idea en términos dinámicos cuando ocurre este proceso. Me contacta Thomas Trusket y me dice, oye, pero parece ser que tu algoritmo, el Pebble Game, es mucho más robusto y nos podría dar indicación de que realmente está ocurriendo percolación de rigidez en los estados termodinámicos que nosotros estamos detectando como potenciales candidatos, ¿verdad? La interesante fue, la historia fue fantástica, súper interesante. ¿Por qué? Porque lo único que necesita nuestro algoritmo son las coordenadas de las partículas, ¿sí? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego, ¿cómo le llaman? Un juego a ciegas, porque no quiero saber nada acerca de la naturaleza del sistema. No quiero saber nada. Mándame todos aquellos candidatos que tú sabes que están formando geles y aquellos candidatos que no están formando geles. Y su único parámetro, su parámetro importante es gamma, que es la razón del número de linkers entre el número de partículas coloidales. Y dije, mándame toda la información de los agregados que están formando esos objetos y nosotros le aplicamos el Pebble Game. Como resultado, aquí lo pueden ver que le aplicamos el algoritmo de Pebble Game y ya encontramos las condiciones donde también ocurre percolación de rigidez. Y lo más interesante, sí, lo más importante para nosotros es que ocurre percolación de rigidez exactamente en los mismos estados termodinámicos que ellos habían detectado como candidatos utilizando una ruta dinámica. Entonces, nos alegramos porque nos dimos cuenta que este criterio que apareció fortuitamente en la física del estado sólido, ¿verdad?, que está asociado a procesos de vitrificación o de solidificación en materiales moleculares, que está más del lado del corazón de la física del estado sólido, ¿sí?, nos está ayudando a entender procesos de gelación, procesos donde los materiales están accediendo a estados termodinámicos de no equilibrio y que tenemos evidencia experimental, teórica, de simulación por computadora, explorando una gran variedad de sistemas, ¿sí?, que son más o menos controlables en el laboratorio o controlables en la simulación por computadora y que nos están dando evidencia, ¿sí? Yo a lo mejor ya estoy muy casado con esta idea, ya mi percepción es muy parcial, pero que resulta ser que todas las pruebas a las que hemos sometido estas condiciones o digamos, este mecanismo, pues siempre ha salido avante, ¿no? Y parece ser que es consistente. No tengo una teoría que todavía desarrollada que nos permita decir, sí, aquí es donde ocurre percolación de rigidez y ese es el precursor de gelación. Pero también está en construcción, estamos tratando de construir la teoría que nos permita corroborar que todo esto que hemos obtenido con experimentos, con simulaciones, que las simulaciones pues son muy complicadas, son muy complejas, el tipo de materiales que estamos explorando no son fáciles, digamos, de simular, ¿sí? Están indicando pues que percolación de rigidez, insisto, motivado por la física del estado sólido, parece ser un excelente candidato para poder entender
procesos de gelación coloidal. Y ya les pude platicar de otras cosas, pero bueno, uno dice, ¿y esto qué? Realmente nada más es un interés meramente académico, ¿no? También hemos podido llevar toda esta información a cuestiones de vinculación y emprendimiento y de transferencia de tecnología, también trabajando con geles, ¿no? Y eso era lo que les quería platicar el día de hoy. Así que muchas gracias por su atención y creo que ya me extendí un poco. Gracias, Reina.